Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 11. El Espíritu Santo. Capítulo 64. El bautismo del Espíritu. Otro ministerio del Espíritu que es característico de esta edad posterior al Pentecostés es el de bautizar en el cuerpo de Cristo a los que creen. Fue predicho primeramente, no en algún pasaje del Antiguo Testamento, por Juan el Bautista, Mateo 3:11 y paralelos. Pero este ministerio no fue experimentado por persona alguna durante la vida terrenal de nuestro Señor, porque Él dijo, después de su resurrección y antes de su ascensión, que ocurriría dentro de no muchos días. En el día de Pentecostés, Hechos 1:5, este ministerio específico sirvió un propósito particular, agregar personas al cuerpo de Cristo. Y puesto que el cuerpo de Cristo es característico de esta edad, también lo sería la obra del Espíritu en bautizar. 1. Confusión tocante al bautismo del Espíritu. La confusión rodea esta área de la doctrina cristiana del Espíritu Santo y causa divisiones entre creyentes y oscurecimiento de esta gran verdad. ¿Qué razones hay para esto? Una de las razones para la confusión se relaciona con un concepto no claro del cuerpo de Cristo. Si uno cree que la iglesia comenzó con Abraham o con Juan el Bautista, entonces es muy probable que le será más difícil ver la distinción del ministerio de bautizar que tiene el Espíritu en esta edad. Así que el bautismo generalmente se hace un sinónimo de la experiencia de conversión. Donald Guthrie, New Testament Theology, Downers Grove InterVarsity, 1981, página 564. Pero si uno reconoce al cuerpo como algo que comenzó en Pentecostés, entonces será clara la necesidad de que el Espíritu bautice a las personas en ese cuerpo. Un énfasis excesivo en el bautismo por agua, particularmente por inmersión, a menudo oscurece o aún destruye la doctrina del bautismo del Espíritu. Si las dos verdades no se distinguen, usualmente se pierde la verdad del bautismo del Espíritu porque se le considera como simplemente otra manera de hablar del bautismo por agua. E.J. Mullins, un teólogo bautista de la pasada generación, entendió el bautismo del Espíritu como el bautismo en la iglesia local, implicando que el bautismo por agua literal es una actividad guiada por el Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios 12:13, International Standard Bible Encyclopedia, Grand Rapids, Hermans, 1943, 399 al 401. Dale Moody, un teólogo bautista de esta generación, declara que Dios imparte el Espíritu en el bautismo. The Word of Truth, Grand Rapids, Herman, 1981, página 447. La asociación contemporánea por los pentecostales del bautismo del Espíritu con una segunda bendición y o con la experiencia de las lenguas como evidencia de haber sido bautizado aumenta la confusión. Algunas veces no se hace distinción entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu, lo que resulta en que el bautismo llenura ocurre subsecuente a la conversión y no a todos los creyentes. Este punto de vista no incluye el hablar en lenguas necesariamente, ya que considera el bautismo como ser uno lleno de poder especial. La falta de claridad se complica con el hecho de que grandes hombres como R.A. Torrey y D.L. Moody no estaban claros en esta área. Torrey enseñó que una persona puede o no ser bautizada con el Espíritu al momento de salvación. The Baptism with the Holy Spirit,
Minneapolis, Bethany House, 1972, páginas 13 a 14. En su biografía de Moody, Torrey se refiere al bautismo de Moody como algo que ocurrió subsecuente a la salvación. Why God Used D. L. Moody, New York Rebel, 1923, páginas 51 a 55. Tenemos que admitir que esta falta de claridad no siempre es malintencionada, pero lamentablemente a veces estos conceptos erróneos se promueven a propósito. En cualquiera de los casos, a los creyentes se les despoja de una verdad importante que abarca nuestra unión con Cristo y una base sólida para la vida santa. 2. Características del bautismo del Espíritu. A. Solamente se efectúa en esta dispensación. Como ya se ha señalado, no existe ninguna predicción del bautismo en el Antiguo Testamento y nuestro Señor dijo que ocurriría por primera vez cuando el Espíritu llegara en el día de Pentecostés, Hechos 1:5. Después Pedro le llamó a esto el principio. 11, 15 y 16. Que este ministerio se efectúa solamente en esta dispensación también lo respalda el propósito del bautismo, unir a creyentes al cuerpo de Cristo, y el que el cuerpo sea característico de solo esta dispensación apoya la conclusión de que este es un ministerio solo para esta dispensación. B. Es la experiencia de todo creyente en esta dispensación. 3 hechos respaldan esta conclusión. El texto central, 1 Corintios 12:13, afirma claramente que todos han sido bautizados, al igual que a todos se les ha dado a beber de un mismo espíritu por su morada en el creyente. El que esto se dijera de la iglesia de Corinto, que incluía tan variadas condiciones espirituales, indica que la carnalidad no excluye a uno de este ministerio. En ninguna parte de las Escrituras hay ni siquiera una exhortación a que alguno sea bautizado con el Espíritu. Esto indica que todos los creyentes han experimentado este ministerio. Si un bautismo en Efesios 4:5 se refiere al bautismo del Espíritu, lo cual es lo más probable, entonces eso también se aplica al mismo grupo de los que tienen un Señor y una fe, todos los creyentes. C. Ocurre al momento de la salvación y no se repite de allí en adelante. Si no ocurriera en la salvación, entonces existirían creyentes verdaderamente salvos, pero que por no haber sido bautizados por el Espíritu no pertenecerían al cuerpo de Cristo. El bautismo es lo que une al creyente al cuerpo, así que alguien pudiera ser salvo y no bautizado, entonces sería un creyente fuera del cuerpo. Si fuera necesario que el bautismo se repitiera, entonces eso solo pudiera ocurrir si el creyente fuera primero desconectado del cuerpo de Cristo y tuviera que ser unido de nuevo. Puesto que el primer bautismo en la conversión une al individuo al cuerpo, entonces si se necesitara un segundo bautismo, tendría que haber ocurrido un removimiento del cuerpo entre los dos bautismos. 3. Resultados del bautismo del Espíritu. A. Nos une al cuerpo de Cristo. Esto abarca las siguientes verdades que a menudo traen convicción. Estar en su cuerpo significa que somos levantados con Él a vida nueva, Romanos 6:4, y debemos ejercer nuestros dones para mantener ese cuerpo en buen funcionamiento. El contexto de 1 Corintios 12:13. Experimentar un solo bautismo sirve de base a la unidad del cuerpo y a la exhortación a mantener esa unidad. El contexto de Efesios 4:5. El que un segundo bautismo no sea necesario nos da
seguridad de la firmeza de nuestra posición en su cuerpo. B. Actualiza nuestra crucifixión juntamente con Cristo. El estar asociado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección establece la base que realiza nuestra separación del poder del pecado que habita dentro y nuestro andar en novedad de vida. Romanos 6, 1 al 10, Colosenses 2, 12. 4. La doctrina contemporánea de dos bautismos del Espíritu. Debido a que 1 Corintios 12:13 es muy claro al afirmar que todos los creyentes han sido bautizados y porque algunos maestros contemporáneos desean justificar el concepto de un bautismo especial para recibir poder, una segunda bendición, ha surgido una doctrina de dos bautismos del Espíritu que es, a mi entender, una nueva enseñanza. Mientras que el pentecostalismo antiguo enseñaba uniformemente que el bautismo del Espíritu era una investidura de poder, siendo la evidencia del mismo las lenguas, el nuevo pentecostalismo contempla dos bautismos. Uno es el del versículo 13, que todos los creyentes experimentan y es llevado a cabo por el Espíritu y coloca a las personas en el cuerpo de Cristo. El otro bautismo se ve en el libro de los Hechos y es llevado a cabo por Cristo en el Espíritu para experiencias de poder. El primero ocurre en la conversión y resulta en una posición. El segundo ocurre después y se puede repetir y es para tener poder. El primero no requiere el hablar en lenguas, el segundo idealmente sí. El Nuevo Testamento usa las frases bautizar con, en o por el Espíritu solamente 7 veces. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:33, Hechos 1:5, 11:16, 1 Corintios 12:13. En realidad, estas 7 se pueden colocar en 3 categorías. Las predicciones en los evangelios, el señalar hacia antes y hacia después del Pentecostés en las 2 referencias en Hechos y la explicación doctrinal en 1 Corintios. En los evangelios parece más natural entender que Cristo es quien bautiza en el Espíritu como la esfera en la cual las personas son bautizadas. En Hechos y Corintios parece ser más natural entender que el Espíritu es el agente y el cuerpo de Cristo, la esfera en la cual las personas son bautizadas. Sin embargo, estas distinciones no son tan inflexibles. Tanto Cristo como el Espíritu son agentes y el Espíritu, al igual que el cuerpo, son esferas. Cristo es el agente final porque Él mandó al Espíritu, quien es, por así decirlo, el agente intermediario. Hechos 2:33. El cuerpo claramente es una esfera y el Espíritu otra. Esto es similar a la obra del Espíritu en sellar. Él es a la vez el agente que sella y la esfera en la cual somos sellados. Sin embargo, el neopentecostalismo tiene que hacer distinciones agudas. Las referencias en los evangelios y en Hechos, dicen ellos, son referencias a Cristo como agente y al Espíritu como la esfera, que traen poder al creyente. Este es el bautismo en el Espíritu. La referencia en 1 Corintios revela al Espíritu como el agente y al cuerpo como la esfera, y es el bautismo por el Espíritu. Todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu, pero no todos ellos han experimentado el bautismo en el Espíritu. A propósito, el ultradispensacionalismo usa el mismo argumento para los dos bautismos a fin de respaldar su enseñanza de dos iglesias. Durante el periodo de los Hechos, la iglesia petrina o la iglesia judía existió desde Pentecostés hasta Pablo, y la iglesia
cuerpo desde Pablo en adelante. La iglesia judía recibió el poder por el bautismo en el Espíritu y la iglesia paulina o cuerpo es formada por el bautismo por el Espíritu. Charles F. Baker, A Dispensational Theology, Grand Rapids Grace Bible College Publication, 1971, página 503. Tal frase, aparentemente técnica y no muy empleada, es muy probable que se refiera a la misma actividad todas las veces que aparece. El establecer dos bautismos separados y distintos tiene poco apoyo, para decirlo menos. El ver dos agentes es bíblico, debido a Hechos 2:33 y muy normal porque las diferentes personas de la Trinidad a menudo están implicadas en la misma obra. Además, Efesios 4:5 dice que solamente hay un bautismo. Es la obra de Cristo por la agencia del Espíritu el unir a la iglesia, el cuerpo de Cristo, con todos los privilegios y responsabilidades que vienen con esa posición a aquellos que creen. El bautismo en o por el Espíritu Santo, Baptisein en Pneumati, predicho en los evangelios, cumplidos en el día de Pentecostés, explicado por Pablo. Predicho en los evangelios: Mateo 3:11, Marcos 1:6, Lucas 3:16, Juan, personas, Juan 1:33, Dios, Juan. Cumplido en el día de Pentecostés, Hechos 1:5, Hechos 2, Hechos 11:15 y 16, explicado por Pablo, 1 Corintios 12:13. Interpretación usual. Evangelios. En Espíritu Santo es la esfera, Cristo es la agente. Hechos y 1 Corintios, por el Espíritu Santo es la agente, cuerpo de Cristo es la esfera. Interpretación neopentecostal. Evangelios y Hechos. En Espíritu Santo es la esfera, Cristo es la agente, afecta solamente para lenguas, poder. 1 Corintios, por el Espíritu Santo es la agente, cuerpo de Cristo, la esfera, afecta a todos. Interpretación ultradispensacional. Evangelios y Hechos. En el Espíritu Santo es la esfera, Cristo es la agente, le da poder a la iglesia judía. 1 Corintios, por Espíritu Santo es la agente, cuerpo de Cristo, la esfera, forma el cuerpo de Cristo. Si EU en, siempre que aparece entonces dos esferas. Espíritu Santo, cuerpo de Cristo, revelación posterior al Pentecostés. Si EU por siempre aparece entonces dos agentes, Cristo, Espíritu Santo, revelación posterior al Pentecostés. Hechos 2:33. Pero solo un bautismo, Efesios 4:5.